Muy buenas noches, saludo especial a quienes fueron mis alumnos y hoy nos honran con su presencia, a mis colegas profesores de la institución que están aquí también con nosotros y por supuesto a mis alumnos que están aquí acompañándonos para hablar de un tema especialmente importante hoy, no solo en el ámbito del comercio exterior y de los negocios internacionales, sino en general, y es el tema de la gestión del riesgo y de cómo los riesgos a los que estamos abocados hoy en el escenario internacional pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de las actividades de comercio exterior, el desarrollo de los negocios internacionales y de la logística internacional. Para empezar, una reflexión de George Soros, multimillonario, filántropo, inversor, nonagenario, tiene 93 años, sin embargo sigue escribiendo. Y hace 15 días el diario El Tiempo publica un artículo de él de Project Syndicate donde resume lo que podríamos decir que es el contenido de esta conferencia. ¿Cuáles son, a juicio de George Soros, los dos principales riesgos que afronta hoy nuestra civilización? Primero, un riesgo de carácter político. Dice George Soros, dos sistemas de gobierno están comprometidos en una lucha por la dominación global. Básicamente plantea que hoy las democracias o la democracia como forma de gobierno está en retroceso y enfrente de ello la autocracia, los gobiernos duros, los gobiernos dictatoriales parecen estarse imponiendo. En parte porque cuando ocurren situaciones disruptivas como la pandemia que acabamos de pasar, situaciones de crisis, los seres humanos acudimos a buscar figuras fuertes que nos gobiernen. Por eso hoy Nayib Bukele es el rockstar en materia de política internacional. Yo creo que Freud tendría que decir al respecto de eso. Nos creemos adultos, pero siempre seguimos buscando el padre que nos proteja. Y sobre todo cuando hay situaciones de crisis. Llama mucho la atención el gobernante duro, el que promete resolver todos los problemas. Y George Soros nos quiere advertir sobre ese peligro, porque la democracia, como decía Winston Churchill, no es el mejor gobierno de todos, pero es el mejor que tenemos, el mejor que hemos inventado, y por eso le preocupa tanto a él ese retroceso de la democracia frente a los gobiernos autocráticos. Y el segundo riesgo de carácter global, que según George Soros pone en peligro la existencia, si no de la especie humana, sí por lo menos de la forma de vida que nosotros conocemos, es el del cambio climático. Muchos de ustedes viniendo para acá se mojaron y bastante, y eso es una evidencia clara de que el problema del cambio climático es un problema real que está teniendo unos efectos a los que me referiré más adelante. ¿Qué se entiende por riesgo? La definición de riesgo que da el estándar internacional ISO 31000 dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Esa definición tiene dos cosas importantes. La primera de ellas, para que haya riesgo tiene que haber objetivos. Y ahí pues vuelvo sobre el mensaje que planteaba ahora Gustavo. Si uno no tiene propósitos, no tiene riesgos. Los riesgos aparecen cuando hay unos propósitos a los que le estamos apuntando y aquello que amenace la posibilidad de alcanzar ese propósito es lo que llamamos riesgo. Y un segundo elemento en este concepto es que el riesgo está donde hay incertidumbre, donde hay cosas que no sabemos. En aquello que es cierto no hay riesgo. Por ejemplo, no hay incertidumbre en cuanto a que Atlético Nacional va a jugar en la Copa Libertadores de América. Sobre eso hay muy pocas dudas. Los que se ríen son hinchas del Medellín. Pero de lo que sí bastante es de cómo nos va a ir en ese torneo, porque hasta ahora el desempeño del equipo en el torneo local ha sido más bien discreto. Ahí hay incertidumbre porque no tenemos conocimiento de lo que podría suceder. Sin embargo, todo conocimiento es relativo y es temporal. Eso significa que en el largo plazo, sobre cualquier cosa hay riesgo, porque lo que hoy damos
por cierto, en 50 años puede que no lo sea. Es ese el motivo por el cual, cuando hablamos de riesgos, siempre hay que poner un horizonte temporal. Es decir, esto es un riesgo a 2 años, esto es un riesgo a 5 años, esto es un riesgo a 10 años, porque en 100 años todos estaremos muertos y no habrá ningún riesgo. A largo plazo, toda situación es incierta. Y eso es lo que explica una cosa que vamos a ver enseguida, de que todo riesgo tiene un horizonte temporal. Para mi gusto, la mejor fuente para identificar los riesgos a los que está expuesto hoy la humanidad es esta encuesta que cada año le hacen a los líderes económicos y políticos que se reúnen en el Foro Económico de Davos en Suiza. Es una práctica que viene desde hace ya varios años en que a estos líderes reúnen los capitanes de industria más importantes del mundo, los presidentes de los gobiernos, es decir, se supone que allí se reúnen los tipos que más conocimiento tienen y por lo tanto saben muy bien cuáles son esos riesgos, les hacen una encuesta y de allí sacan el panorama de riesgos mundial. Este es el resultado de 2023. Está, por supuesto, disponible en la web el informe completo. En este informe de cuáles son, a juicio de los expertos globales, los riesgos del mundo, se plantean dos escenarios, uno a 2 años y otro a 10 años. En el escenario a 2 años, si ustedes miran las convenciones en la parte inferior, notarán que por lo menos la mitad de los riesgos son riesgos medioambientales asociados casi todos ellos al cambio climático. Es decir, la percepción de estos líderes confirma lo que George Soros planteaba al principio. Temas como, por ejemplo, desastres naturales y eventos climatológicos extremos, que hacen cada vez más riesgosa y más difícil la operación logística nacional e internacional. Lo acabamos de vivir en Colombia, con una suspensión del tráfico por la carretera panamericana entre el Cauca y Nariño, que nos dejó aislados de esa zona del sur del país. Entonces los nariñenses no recibían los productos del resto de Colombia y nosotros no recibíamos la papa pastusa, y eso conllevó a que la papa subiera de precio en el mercado local. También dentro de esos riesgos ambientales, por supuesto, el de la crisis climática, los incidentes ambientales de larga duración, es decir, las catástrofes de carácter ambiental, y una cada vez más grave desaprovisionamiento de recursos naturales. Ya hay recursos naturales que se están agotando y eso lo señalan estos expertos como parte de esos riesgos. Aparte de esos riesgos, nos dicen ellos, el primero de los que aparece en la lista es el incremento en el costo de la vida. Les informo que la inflación no es solo un problema en Colombia. En el mundo, tras la pandemia, ha habido un efecto económico inflacionario. Eso tiene que ver con las medidas que los gobiernos tomaron durante la pandemia, medidas para compensar la desaceleración de la economía con intervención muy fuerte de los estados, algunos de ellos emitiendo moneda. Y eso ahora se está viendo reflejado en una inflación de carácter global, de la que por supuesto Colombia no escapa. Otro riesgo es el de una confrontación geoeconómica que ya lo veníamos viviendo por la guerra económica entre China y los Estados Unidos, pero que ahora se escala tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque la mayoría de medidas que ha tomado el presidente en contra de Rusia han sido medidas de carácter económico. Ese tipo de herramientas de guerra geoeconómica serán cada vez más frecuentes y podrían en un momento dado llevar a un colapso de la economía mundial. Lo otro que señalan es una erosión de la cohesión social y una polarización de la sociedad, a eso me voy a referir enseguida, y uno que preocupa sobremanera hoy en día, y lo vamos
vamos a hablar a continuación, el cibercrimen, la ciberinseguridad. Por último, señalan la migración involuntaria a larga escala como una situación de riesgo grande hoy. El año pasado se fueron de Colombia 575.000 personas, probablemente para no volver más. Eso representa para el país expulsor una pérdida de capital humano muy grande, porque estamos mandando profesionales colombianos graduados en ingeniería, en medicina, en negocios internacionales, a que trabajen ahí sí literalmente, como decía Gustavo, en hotelería y turismo, lavando baños y atendiendo bares en los Estados Unidos. Eso para nuestro país es un costo enorme en términos de la pérdida del talento humano, pero tiene también otras aristas de las que hablaremos enseguida. A 10 años el escenario se presenta muy parecido, tal vez lo único que aparece como un elemento adicional, si ustedes ven las convenciones de colores, notarán que a 10 años los riesgos de carácter ambiental se incrementan, la amenaza ambiental o ecológica se incrementa, y en ese marco de actuación, un riesgo que aparece nuevo es una gran pérdida de diversidad biológica y un colapso ecosistémico. Por ejemplo, la total deforestación de la selva amazónica, lo que implicaría un colapso del sistema climatológico mundial. Nos advierte también el Foro Económico de Davos que estos riesgos no se deben ver de manera aislada, no se alcanza tal vez a ver bien allí en la pantalla principal, pero sí en las auxiliares, y es que todos estos riesgos están absolutamente relacionados. Los riesgos de carácter económico inciden en lo político, los riesgos ambientales inciden en lo económico, y de allí que cualquier intervención que se haga sobre alguno de estos riesgos tendrá necesariamente que considerar los efectos que puede tener sobre los demás. No me voy a detener en el detalle pues, de estas conexiones, porque nos tardaríamos mucho más tiempo que tenemos, pero sí ese mensaje de que no se puede mirar el tema de riesgos como un tema aislado, sino que estos riesgos hay que verlos en perspectiva como vinculados unos a los otros. Vamos a desarrollar esta idea de riesgos que trae el Foro Económico de Davos utilizando una herramienta metodológica de planeación estratégica que se llama el PESTA, para identificar, o más bien presentar de manera conjunta, riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos sociales, riesgos tecnológicos y riesgos ambientales, y hablar de los efectos que esto tiene sobre la economía en general y sobre los negocios internacionales en particular. Empecemos con los riesgos de carácter político. Como lo señalaba George Soros, hoy estamos en la disyuntiva entre si democracia o autocracia. Hay una cierta tendencia a que nos gusten los gobiernos fuertes. Las democracias en todo el mundo se están viendo socavadas por una opinión pública que desconfía mucho de los gobiernos y que por lo tanto no ve en el modelo democrático el modelo que los puede sacar de dificultades. El problema de eso es que ese retroceso a gobiernos autocráticos hace que lo que hemos ganado en los últimos 200 años de construcción política en el mundo se vaya perdiendo. Un ejemplo concreto de eso, lo que está pasando en China. Acaba de posesionarse para un tercer periodo de gobierno Xi Jinping. Xi Jinping con eso consolida ya un poder casi que absoluto, al nivel que solo lo había tenido Mao Zedong en China, y está imprimiéndole su sello a la forma china de hacer negocios. En tanto, Deng Xiaoping había logrado abrir a China al comercio y a la economía mundial, Xi Jinping quiere que eso se mantenga, pero con una economía controlada por el Estado. Por ahí alguna noticia un tanto maliciosa se preguntaba hace 2 semanas qué se hicieron los multimillonarios chinos, porque literalmente hay algunos de ellos que están desaparecidos y no sabe dónde están, ¿cierto? Y eso es una señal inequívoca de que el Partido Comunista Chino, y con Xi Jinping a la cabeza, quiere recuperar el control de la economía.
¿Qué pueda significar eso en términos de los intercambios económicos mundiales? Está por verse, porque también habrá seguramente resistencias en el aparato político chino si eso empieza a horadar las conquistas económicas que China ha tenido en los últimos 40 años, pero es una tendencia clara a que una economía que se había abierto al mundo y que se había vuelto la fábrica del mundo, hoy está volviendo a ser férreamente controlada por el Estado, y eso se fortalecerá con el gobierno de Xi Jinping. El caso de Rusia pues es otro muy evidente, pero Rusia no tiene el posicionamiento económico mundial que tiene China. Sin duda, entonces preocupa muchísimo más esa potencialidad de lo que pueda pasar en China con el fortalecimiento del gobierno de Xi Jinping. En la práctica, pues evidentemente la manifestación más tangible de esa disputa autocracia-democracia, que incluso hoy podríamos leerla como una disputa Oriente-Occidente, está en la guerra entre Rusia y Ucrania. Un fenómeno que creo que ya hoy entendemos que no es para nada lejano a nosotros, que ha tenido, tiene y tendrá unas repercusiones económicas muy grandes, porque ha generado unas distorsiones que en una economía resentida con la pandemia, no estábamos acabando de salir de la pandemia cuando nos llega el chubasco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde hay una imagen un poquito distópica, no sé, yo pues en ese sentido no quiero hacer aquí de Cassandra, pero el escenario de una guerra nuclear no es tan descabellado como algunos optimistas lo quieren vender hoy en día. Vladimir Putin, sintiéndose cada vez más acorralado en el teatro de guerra europeo, perfectamente puede recurrir al uso de armas nucleares, incluso así eso implique que mueran soldados del ejército ruso, y después de que se dispare una sola arma nuclear en territorio europeo, no habrá otro día del negociador que celebrar con absoluta seguridad. Lo dejamos ahí, ¿cierto? Como un escenario que para muchos de ustedes, la mayoría que son muy jóvenes, es un escenario nuevo, pero yo, por ejemplo, crecí en medio del temor a una guerra nuclear hasta que se firmaron los acuerdos entre Gorbachev y Reagan para que eso no fuera posible. Es un escenario que hoy está de nuevo en el ambiente. ¿Qué consecuencias ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania? Un declive evidente del Producto Interno Bruto, el crecimiento se frenó, hoy todo el mundo tiene miedo, y cuando hay miedo los inversores se refieren a inversiones tranquilas, como el oro, por ejemplo. Eso explica por qué el oro ha subido y seguirá subiendo de manera significativa. Todos están esperando ver qué pasa, de tomar decisiones sobre inversiones, sobre nuevos desarrollos, sobre nuevos centros de distribución, sobre cosas nuevas que hacer. Todos tenemos miedo, y eso creo que nos incluye desde el ámbito del plano doméstico. Pero hay otras consecuencias, estas sí llaman directas, sobre el ámbito de los negocios internacionales. La primera de ellas, desde la pandemia, es que nos dimos cuenta de una cosa que nuestros abuelos ya sabían, y es que no es bueno tener todos los huevitos en la misma canasta. Pero a nosotros, en los últimos 30 años, nos venía resultando muy cómodo tener los huevos en la misma canasta, que se llamaba China. Entonces China se volvió el proveedor único y predilecto de todo el mundo. La pandemia nos empezó a mostrar, y la guerra entre Rusia y Ucrania lo muy mala práctica. Con la pandemia, China colapsó el abastecimiento mundial de todo, ¿cierto? Entonces quedamos dependiendo de que el chino nos despachara, y el chino sin poder despachar porque la gente estaba hospitalizada. O hasta hace poco, el gobierno de Xi Jinping, con esa política de COVID-0, entonces mandaba 40 millones de personas a encerrarse en la casa, y usted esperando que el chino le despachara. La guerra entre Rusia y Ucrania agravó esa sensación de que no es bueno depender de un solo suplidor. Rusia y Ucrania concentran tal vez el mayor abastecimiento mundial de fertilizantes y de cereales.
Y eso ha hecho que el precio de los alimentos en todo el mundo esté disparado. La consecuencia natural de eso es que muchos están pensando en cadenas de abastecimiento más locales o, si se quiere, regionales, que les den un poquito más de confianza. Un estudiante mío con el que hablaba, de esos que sí van al curso virtual, pues con el que hablaba hace 15 días, me decía: profe, estoy embalado con el chino me dice que me despacha a 90 días y yo necesito eso para producir lo que aquí producimos ya. Entonces me está tocando volver a un proveedor en Bogotá que me cobra el doble, pero me despacha en 15 días, ¿cierto? Ya esa relación de que el precio de las mercancías baratas chinas era lo que determinaba el abastecimiento tan distante, está llevando a que compañías como estas que ustedes ven en la imagen, Toyota, Renault, Ford, estén pensando en cadenas de abastecimiento mucho más cortas. Leía hoy una noticia en La República que me gustó mucho, y es que Sofasa, por ejemplo, va a ampliar la capacidad de su planta aquí en Medellín para volverla como su cabeza de playa para toda América Latina. Pero eso muestra esa reconfiguración de las cadenas de suministro internacional que la guerra entre Rusia y Ucrania ha potenciado. Otras dos consecuencias: la reflexión sobre el petróleo. La dependencia europea del petróleo y el gas ruso se hizo manifiestamente negativa cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Europa ha tenido que reflexionar de manera un poquito tardía en que no es bueno depender de un solo suplidor de combustible y que hay que empezar a buscar otras fuentes alternativas de energía. Por ahora, esa fuente alternativa están siendo los Estados Unidos, que con unos costos mucho más altos le están despachando combustible a los europeos, pero eso debería acelerar el proceso de transición energética a energías renovables que los europeos tenían planteado hacia 2035, lo debería cortar para no seguir dependiendo del abastecimiento ruso. ¿Eso qué consecuencias va a tener en el mundo? Por ejemplo, el incremento de una mayor demanda de vehículos eléctricos y de las partes y los elementos para la producción de esos vehículos. Y también una tendencia que ya se está percibiendo, y es que los consumidores europeos, tanto el consumidor de a pie en el supermercado como las empresas europeas, le van a exigir a sus abastecedores en todo el mundo que demuestren una huella de carbón decreciente e inclusive una huella de carbón cero en los productos que se le venden, lo cual nos implicará a nosotros unas estrategias fuertes de transición energética para poder cumplir con esos requisitos que cada vez se hacen más intensos. Y otra consecuencia es que las sanciones financieras impuestas a Rusia han hecho que Rusia abrace literalmente y con todo cariño al amigo Xi. Ustedes lo vieron abrazados ayer, Xi Jinping y Vladimir Putin, porque Rusia depende en su economía de China. Entonces eso está dándole poder a China para que se convierta hoy no solo en el abastecedor del mercado mundial en términos de materiales y de productos, sino también en el banquero del mundo. China se está convirtiendo en una alternativa financiera con sus propios mecanismos de financiamiento que compiten con Occidente en igualdad de condiciones. La otra consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania: el incremento en el número de refugiados que se desplazan desde Ucrania hacia los países vecinos, pero esto lo uso más como excusa para hablar de ese fenómeno mundial de la migración, un fenómeno que tiene consecuencias positivas y negativas. El ser humano siempre ha sido caminador, nos ha gustado ir de un lado a otro. El problema es cuando la migración es forzada y uno se tiene que ir del sitio donde ha vivido siempre a otro lugar, donde normalmente no es bien recibido, donde normalmente se utiliza su mano de obra esclava o casi esclava para trabajar y poder sobrevivir. Y es un fenómeno que desafortunadamente se va a exacerbar en la medida en que otras problemáticas de las que vamos a hablar enseguida agraven las crisis sociales en los países expulsores como los países de América Latina y África y obliguen a que las migraciones continúen, generando también dificultades en los países de acogida. Como una especie de, ¿qué diríamos?, luz de esperanza, allí donde hay riesgos también hay oportunidades.
Este es el caso de una compañía colombiana, un señor de Bogotá que se llama Miguel Caballero, que se hizo en agosto vendiendo chalecos de balas para el gobierno ucraniano. Decía él que en solo una semana vendió lo que vendía en todo un año. Eso lo pagan con plata de cooperación internacional y el hombre tuvo que incrementar su capacidad de producción para exportar chalecos a prueba de balas y cascos antibalas. Dice aquí que para proteger civiles en Ucrania, yo no sé qué tanto, pues seguramente eso también tiene otros usos, pero al hombre le fue bien con la guerra entre Rusia y Ucrania. Finalmente, en este ámbito de los riesgos políticos, no es solo el tema de los riesgos a nivel internacional, sino una cosa que termina impactando en todas las demás dimensiones y es la fragilidad de los estados. Nosotros como ciudadanos cada vez creemos menos en los estados por distintas razones, por corruptos, por la presencia o el relacionamiento con actores armados ilegales, con organizaciones del crimen, en fin, pero eso ha hecho que otros actores, de los que hablaremos enseguida, entren a tener hoy un poder similar o inclusive mayor que el de los estados, y eso termine permeando los negocios, tanto los legales como los ilegales. Esa fragilidad estatal que desafortunadamente la vemos no solo en los estados de los países en vía de desarrollo, sino también en los estados desarrollados. Hablemos de lo económico. Un riesgo que no es este que está en la diapositiva, pues este que está en la diapositiva es el del decrecimiento económico. Pero un riesgo económico que afecta mucho el tema de los negocios, y sé que aquí los que trabajan con carga son conscientes de ello, es que la pandemia quebró a muchas empresas y entre muchas de las que se quebraron varios carriers. Entonces, hoy en el mundo hay un número muy pequeño de carriers al tráfico internacional que, como están solos en el mercado y absorbieron los activos de quienes antes hacían ese oficio, están imponiendo los precios. Como les enseñaba ayer a mis muchachos, eso se llama un oligopolio y significa que hoy la logística internacional, el comercio internacional, está en manos de 4 o 5 compañías que fijan a su arbitrio los precios, inclusive en rutas donde los fletes deberían ser más baratos por la distancia de la ruta, simplemente fijan un precio estándar internacional y al que le sirva así, le sirve, y el que no puede volver a usar la mula como medio de transporte. Y cuando hablo de la mula no me refiero a los tractocamiones, sino a la de 4 patas y orejas largas. Ese es un riesgo que nos quedó de la pandemia, esa concentración de poder en manos de unas pocas compañías de transporte a nivel internacional. Esto que ustedes ven aquí pues es el decrecimiento de la economía mundial. Ustedes ven ahí que las previsiones para el año 2023 no son nada alentadoras. Inclusive hay países como Alemania, el Reino Unido, Italia, que antes que crecer prevén un decrecimiento. Incluso China, que venía de crecer a tasas del 10%, se espera que crezca solo a un 4.8%. Desde luego, ese decrecimiento en esas otras naciones pues impactará necesariamente las economías de países como el nuestro, que dependen mucho de esos flujos de comercio, tanto de exportación como de importación, porque en la medida en que aquellos a quienes vendemos dejen de comprar, eso necesariamente impactará nuestra posibilidad de exportar. La otra situación de riesgo muy nueva, pero que de alguna manera se veía venir, es la de la quiebra sucesiva de bancos que hemos conocido en las últimas 2 semanas en varios bancos en los Estados Unidos y ya también en Europa. Evidentemente ese fenómeno de contagio recuerda algo que ya nos sucedió en el año 2008 y que generó una crisis económica internacional. Parece ser que en este caso la crisis se ha originado en lo que en la mitología griega llamaban
la profecía que se autocumple. Este, que fue el primer banco que se quebró, no había hecho locuras con la plata de la gente, no había invertido en criptomonedas, no, nada de eso. Había hecho unas inversiones conservadoras de sus inversores, pero esas inversiones conservadoras, con ocasión de la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal, se volvieron muy poco atractivas y los cuentavientes llegaron a tocar la puerta y a pedir su platica. Cuando todos llegan al mismo tiempo, el banco no aguanta y le toca salir a buscar plata. Parece ser que además el banco no manejó muy bien la relación con los clientes y entonces este cliente salió del banco diciendo: pilas, que el banco se va a quebrar, hay que ir a recoger la platica rápido. Y eso se regó como pólvora. Entonces todos fueron por su plata. Y cuando todos fueron por la plata, encontraron que el banco efectivamente se había quebrado. Es más o menos esa historia. El banco se va a quebrar porque retiramos la plata. Retiremos la plata porque el banco se va a quebrar. Conclusión, el banco se quebró. Y eso ha venido pasando con otros y ya se volvió un contagio que llegó hasta Europa. ¿Hasta dónde llegará? No sabemos, ¿cierto? Este tipo de crisis se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Y si llegara a extenderse todavía a otros bancos, pues podría generar lo que conocemos como un efecto dominó que arrastre el sistema financiero internacional. Aparentemente es lo que dicen los banqueros colombianos, siempre usan esa expresión: nosotros en Colombia estamos blindados. Cuando usted oiga que alguien le dice que está blindado, asústese, porque con seguridad es que el blindaje no es de la calidad requerida, ¿cierto? Cuando los presidentes de dos de los principales bancos colombianos tuvieron que salir a dar explicaciones el domingo pasado en la prensa, eso, antes que tranquilizar, preocupa. Como cuando los que somos casados uno llega a dar explicaciones donde la esposa, que la esposa no le ha pedido, ¿cómo es que dicen por ahí? Explicación no pedida, culpa asumida. Entonces, cuando uno ve al presidente del principal banco del país saliendo a dar por ahí explicaciones y diciendo que estamos blindados, se empieza a preocupar. Pero esta cascada ya pasó el Atlántico, ya llegó a Europa y podría tener un efecto de bola de nieve sobre el sistema financiero internacional que ralentice aún más una economía que ya está bastante deprimida. En materia de riesgos sociales, siguiendo con la advertencia que nos hace el Foro Económico de Davos, podríamos advertir tres fenómenos. Primero, el crecimiento del poder del crimen organizado. En la medida en que los estados son cada vez más frágiles y creemos cada vez más poco en ellos, el crimen organizado está ganando espacio. Y espacio ya no solo en términos de negocios, sino espacio también político. Lo segundo, los conflictos sociales, lo que el Foro Económico de Davos llama la polarización. Y tercero, y consecuente con las dos anteriores, las violaciones a los derechos humanos. Todo genera afectaciones a las cadenas de suministro internacional. Esta es una noticia de hace 2 semanas. Unas personas iban a hacerse un tratamiento quirúrgico en México, pasaron la frontera de Estados Unidos a México, un cartel mexicano los confundió con posibles competidores norteamericanos y los ajusticiaron, ¿cierto? Y digo ajusticiaron porque hicieron justicia a su manera, a quienes suponían que eran sus enemigos. Ahí, más allá de lo anecdótico, es lo que sucede alrededor de ese proceso. Primero, esta gente capturó a los que habían asesinado a estas personas. Es decir, obraron como un Estado. Los capturaron, los esposaron y se los entregaron al gobierno mexicano. Les dijeron: júzguenlos ustedes. Ahí están obrando como un Estado. Están ejerciendo autoridad y poder como un Estado. Esa dimensión del poder político de las organizaciones criminales en el mundo compite abiertamente con el poder de los estados que hemos venido construyendo desde hace 200 años. Ahí ven ustedes algunos nombres que seguramente les serán conocidos: las maras salvatruchas,
Entonces todo el mundo dice que ya Bukele acabó con la Mara Salvatrucha. Si es que la Mara Salvatrucha no está en Salvador, la Mara Salvatrucha está en Nueva York, está en Miami, está en los Estados Unidos. Y allá no tiene por ahora fuero Bukele para ir a arrestar gente, ¿cierto? Y habrá Mara Salvatrucha mientras en El Salvador haya muchachos que no tienen con qué comer. Es que uno no se tatúa el cuerpo y se mete a un grupo delincuencial únicamente porque qué tan bacán. La yakuza japonesa, las triadas chinas, la mafia rusa, y arriba uno que no sé es muy conocido porque ya tiene negocios, hizo una integración vertical en Colombia, el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿cierto? Que ya controlan el negocio del narcotráfico en Colombia de manera vertical. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros, quienes trabajamos en negocios legales? Porque esto, por supuesto, es el ámbito de la ilegalidad. Nos afecta de varias maneras. La primera de ellas, y muy obvia, es que los negocios ilegales compiten con los negocios legales. Este gráfico es de 2017, pero muestra cuál es el crimen que más paga en el mundo: la falsificación. Entonces, más de uno de ustedes, no volteen a mirar para que no se creen, tendrá tenis que dicen Adidas, dicen Nike, y que en realidad fueron adquiridos en la plaza minorista de Medellín a precios que no debo revelar porque son confidenciales. También me lo sé con bolsos Gucci, ¿cierto? Hay una competencia abierta, miren ustedes, es un negocio que genera, y eso pues que es un dato que dan, 923 mil millones de dólares estadounidenses al año. Entonces hay una primera situación. La criminalidad compite con los negocios legales, no solo de esta manera, también a través del contrabando. Ustedes vieron por ahí la noticia de que Colombia ya se metió, muy innovadores, a exportar vacas que dan leche, ¿cierto? Ya estamos exportando vacas que dan leche en polvo. Pero ¿cuál es el tema ahí? Al empresario que exporta las vacas no le interesa el valor de la vaca. Es más, la vaca se la regalo, porque a mí me interesa es que la leche en polvo llegue a su destino. Eso significa que ese exportador que está mandando esas vacas gratis compite con el exportador que sí está exportando la vaca al precio que es. O al contrario, cuando traemos mercancías a precios irrisorios por la vía del contrabando, simplemente para lavar dineros obtenidos en operaciones de crimen como la minería ilegal o como el tráfico internacional de drogas. La otra consecuencia es que los negocios ilegales permean a los negocios legales. Esta es una noticia también del 12 de marzo de 2023. Casi una docena de empresas colombianas supuestamente dedicadas a la exportación de electrodomésticos, textiles, materiales agropecuarios y hasta frutas exóticas terminaron involucradas en un lavado de dinero del narcotráfico. Registraron falsos negocios por 58 mil millones con Turquía, España, China y hasta Venezuela. Habrá que decirlo con todas las letras, seguramente alguno de esos que tienen ahí la cabeza gacha es un negociador internacional. No sé si egresado de Sumer, espero que no, porque aquí le echamos mucha cantaleta de que mucho cuidado con eso. Y a los de la especialización en legislación aduanera sí que les echamos cantaleta, porque usted llega, le pasan un papel para que lo firme rápido, que es que necesitamos ya, usted no lee lo que está firmando y después llegan los señores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y le dicen que usted ha auspiciado operaciones de financiación del terrorismo o lavado de activos y se lo llevan 8 años a un lugar donde da muy poco el sol. Eso pues, otra forma de afectación, la permeabilidad que tiene el comercio legal por los negocios ilegales. Finalmente, en el componente social, la protesta social. Nosotros creemos que Colombia es tan excepcional que es el único país donde hay protestas. Se equivocan.
De esas 5 fotografías, solo la de la mitad es de Colombia. Ahí están los ciudadanos franceses que hace 2 días estaban en la calle protestando porque Macron le subió la edad de jubilación de 62 a 64 años. Ahí están las mujeres iraníes protestando porque la policía de la moral, es que la policía de la moral arrestó y pues terminó muerta una mujer en Irán. Ahí están los negros norteamericanos protestando por la vulneración de sus derechos. Y podría seguir poniendo fotos. Anteayer estaban los griegos en la calle porque hubo un accidente en un tren griego donde hubo una cantidad de muertos y la conclusión es que al tren no le hacían mantenimiento desde hacía mucho tiempo y por eso se accidentó. Hay una ola de protestas sociales en el mundo, de movilización social que llegó para quedarse y que tiene unos efectos visibles sobre la logística internacional. ¿Cuáles son esos efectos? Como lo hemos vivido y padecido en Colombia, la interrupción de la circulación de mercancías. Lo duro aquí es que esto ya no es una situación eventual ni fortuita y no se va a acabar en 3 años. Apúntese ya esto como un riesgo cotidiano de su operación logística, que la mercancía se le quede en la mitad del camino porque hay algún tipo de movilización o de paro, o que el señor en Francia no le puede recibir la mercancía porque el señor pidió permiso ese día para salir a protestar por lo de la subida de las pensiones. La movilidad social, la movilización social, tiene por supuesto unos efectos de alteración en los patrones de consumo, de movilidad de mercancías e inclusive en muchos casos hasta sobre temas arancelarios, porque mucha gente sale a la calle para pedir que se suban, sobre todo que se suban los aranceles. Siguiente. Finalmente, en los temas tecnológicos, siempre ponemos de primero lo más cruel, un posible Cybergedón o Cibergedón, pues, como Armagedón, pero con ciber primero. ¿Qué significa? Un apagón mundial de las telecomunicaciones. Imagínense ese escenario. Primero, muchos de los que están en estos momentos con su extensión de mano digitando en ella, perderían de momento qué hacer y tendrían que mirarme a mí y escuchar la conferencia. Esa sería, creo yo, una consecuencia positiva. Pero la consecuencia negativa es que colapsarían todos los sistemas transaccionales a nivel mundial. ¿Puede eso suceder? No del todo. Realmente, más que un Cybergedón, lo que sí se pueden presentar son interrupciones locales o incluso nacionales en las telecomunicaciones. Y eso tiene unos efectos perversos porque hoy todo depende de sistemas de información. El agua que llega a tu casa, la electricidad que estamos utilizando acá, funciona un sistema de información, un software que lo permite. Y si ese software es hackeado, alguien desde otro lugar del mundo hunde un botón y tú que te estabas bañando te quedaste enjabonado porque no hubo agua para que el agua te acabara de llegar. Las transacciones comerciales y financieras se podrían ver interrumpidas. Entonces, más que un Cybergedón, podríamos hablar de 4 fenómenos hoy que están sucediendo todos ellos. Primero, el cibercrimen. Yo creo que todos hemos escuchado en los últimos 2 o 3 meses que le hackearon la base de datos a una empresa de servicios públicos en Medellín, que le hackearon la base de datos a una empresa de servicios de salud en Bogotá, que les pidieron un rescate para devolverles la información y a más de uno le llegó por ahí un mensaje que no sabemos de dónde sacaron los datos de ahí, de esa empresa de servicios públicos. Entonces, primero, el cibercrimen. Es un fenómeno que llegó para quedarse y que hay que considerarlo en cualquier análisis de riesgos operacionales, en cualquier negocio que tengamos. Siempre hemos pensado peyorativamente en el de sistemas. ¿Usted cuándo llama al de sistemas? Cuando le olvidó la contraseña, cuando no es capaz de hacer una suma en Excel,
llama al de sistemas. Ahora ya no necesitamos el de sistemas, necesitamos el experto en ciberseguridad, que es el que nos va a ayudar a que estos fenómenos no se presenten. Ciberespionaje, tanto a nivel político como empresarial. Ciberterrorismo. El ciberterrorismo es muy complejo porque el ciberterrorista no tiene interés en que le des dinero, quiere hacer daño y apaga una central de generación hidroeléctrica solo para tener el placer de ver que media ciudad se quedó apagada. Y todo ello confluye en el último riesgo, que es el que afecta las operaciones de comercio, que es la afectación a la continuidad del negocio. Y finalmente, los riesgos de carácter ambiental. Es evidente que la condición ambiental del planeta se deteriora a pasos agigantados. ¿Eso qué consecuencias tiene sobre los negocios? Lo primero es la afectación a la logística nacional e internacional de transporte. La operación marítima de transporte se vuelve más riesgosa, se vuelve más peligrosa, se incrementan los costos de los fletes, los costos de los seguros, frente a fenómenos que antes eran más bien esporádicos y que ahora se han vuelto fenómenos frecuentes, como tornados, huracanes, tifones. Lo segundo es que por cuenta de la variabilidad climática y la crisis climática, empiezan a escasear en el mundo, por ejemplo, los alimentos, y el precio de los alimentos en el mercado internacional sube. El acceso a ciertas materias primas se hace más difícil porque las condiciones ambientales lo dificultan. Y finalmente, la otra consecuencia que tiene este riesgo es que particularmente los países de Europa, incluso Japón y algo los Estados Unidos, están empezando a imponer restricciones de carácter ambiental para la exportación de productos a su territorio. Esta es una noticia de diciembre del 2022. En la COP15 de la biodiversidad en Canadá, la Unión Europea informó de una resolución en virtud de la cual, para exportar a suelo europeo esos productos que dice allí, café, banano, carne de res, soya, habrá que demostrar con un sistema de trazabilidad o de tracking que no se deforestó selva en el proceso de producción. Eso no es para nada sencillo, porque la demostración no es que usted diga, no, yo no deforesté selva, recíbame este cafecito que es muy bueno. No, es que usted tiene que mostrar con un sistema satelital de trazabilidad de dónde viene el café, de dónde viene el banano, de dónde salió la vaca. Y si no es así, no vas a poder vender esos productos en ese mercado. Esta es una resolución que todavía no se ha empezado a implementar, que por ejemplo Analdex en Colombia ya advirtió que va a tener unos efectos complejos porque varios de esos productos, si no todos los que allí se enuncian, son los importantes de nuestra canasta exportadora. El café, el aceite de palma, el cacao, la carne bovina y la soya, no tanto el caucho, son productos que exportamos y al respecto de los cuales ya existe esa prohibición con los efectos que eso tiene en términos de la operación de comercio. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían como alternativas para abordar estas problemáticas? Fundamentalmente tres. La primera de ellas, ya lo dije, no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar. Y eso significa diversificar proveedores, diversificar clientes, diversificar inversiones. Con lo que acaba de pasar con los bancos en Estados Unidos, está claro que usted no debe tener su plática en un solo banco y no debe tener su plática en un solo tipo de inversión. Debe tener alternativas de inversión, debe tener alternativas de abastecimiento y debe tener alternativas de clientes. Segundo, abastecimiento local. Yo sé que en una facultad de negocios internacionales decir cualquier cosa local es una herejía, pero a eso nos está llevando el escenario mundial. Aquí hay que buscar las cosas cerquita, donde podamos resolver de la manera más rápida posible los problemas de abastecimiento. Y tercero y último, implementar en nuestras empresas
sistemas para la gestión del riesgo. Esto no soluciona los problemas, por lo menos nos ayuda a ser conscientes de que los riesgos existen y a afrontarlos de manera sistemática. Porque el peor problema frente a los riesgos es que todos nos creemos invulnerables. Y en la medida en que tenemos esa sensación de invulnerabilidad, no hacemos nada para prepararnos frente a la ocurrencia del riesgo. Hay distintos sistemas de gestión del riesgo. El estándar internacional de gestión del riesgo es el estándar ISO 31001, pero hay estándares específicos. A todos ustedes seguramente por su profesión les resultará familiar los estándares de seguridad en la cadena de suministro, como BASC, ISO 28000, o el estándar del operador económico autorizado. Pero esos estándares se enfocan en un único riesgo, y es que no haya contaminación de la operación de comercio exterior con narcóticos, con lavado de activos, con financiación del terrorismo, con actividades ilegales. Pero como hemos visto aquí, hay otros riesgos y habrá la necesidad de abordar otros estándares. El riesgo de seguridad vial, los riesgos de seguridad y salud de nuestros trabajadores, los riesgos ambientales, muy importantes los riesgos de seguridad de la información o de ciberseguridad. Para aquellos de ustedes que están en la cadena de alimentos, los riesgos de inocuidad de alimentos, todo con la intención, como les dije, de estar mejor preparados para afrontar un escenario que cada vez se vuelve más incierto y que por lo tanto requiere de nosotros una actitud mucho más vigilante. Muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo por el Día del Negociador Internacional, Semana del Negociador Internacional en nuestra institución. A los egresados un abrazo, nos encanta que hayan vuelto a estar con nosotros y que sigan viniendo, que habrá otras cosas mucho mejores. Y a mis estudiantes, espero que les haya sido de provecho, y a mis colegas profesores, no haberles quitado mucho tiempo de su clase para que enseguida puedan seguir con su actividad académica. Una buena noche, muchas gracias.